todavía no veo preguntas por ahí. Deberían irnos preguntando porque esa era la parte difícil, eso era como para contarles el contexto. Ahora vamos a la parte divertida, la parte vacilona, donde ya ustedes van a aprender de qué es robótica. Exacto. Y es que aquí quiero retomar los dos videos que vimos al inicio, porque es que sí, la robótica es muy interesante, pero es que hay fenómenos de la naturaleza que pueden ser muy interesantes que los veamos y que requieren de tecnología. De hecho, que me gustaría poderles ir pasando otra vez el video, el del primero que vimos, para que podamos irlo viendo y retomando y recordando lo que ustedes vieron. ¿Qué es algo importante o qué es lo que estábamos viendo ahí? Bueno, ustedes, si prestaron atención, había una música de fondo. Esa música de fondo realmente lo que estaba haciendo era codificando una secuencia muy famosa. Una secuencia es simplemente una sucesión de elementos que tienen una lógica. En este caso, nosotros vamos a hablar de una secuencia de Fibonacci. ¿Cuál es la secuencia de Fibonacci? Bueno, resulta que la secuencia de Fibonacci es tomar los dos números anteriores, sumarlos y ese es el siguiente número. Esta secuencia siempre empieza con 0 y un 1. Después del 1, 0 más 1 es 1, entonces ahora me toca sumar 1 más 1, que es 2, luego 2 más 1, que es 3, 3 más 2 y así sucesivamente. Bueno, un músico, un pianista, lo codificó en las teclas del piano y empezó a tocar todos estos números. ¿Qué sucede después de eso? Bueno, una vez que combinamos entonces una secuencia matemática con el arte, en este caso la música, nosotros queríamos poder visualizar cómo veríamos ese fenómeno que se llaman ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas, lo que estábamos viendo era cada vez que las llamitas se levantaban y se bajaban, lo que iban formando en la cresta de cada una de esas llamas es la onda de cómo se verían las notas que estábamos viendo con ese piano. Y eso es una forma de que nosotros podamos visualizar las ondas mecánicas y una secuencia matemática tocada a través de un instrumento. Entonces vean cómo con un experimento sencillo pudimos ver tantos elementos de diferentes áreas interdisciplinarias. Y es que en la actualidad, y eso es uno de los puntos más importantes de la robótica, es que es un área interdisciplinaria, es decir, que tiene muchos conocimientos de diferentes áreas que tenemos que unirlo. Y ahí es donde entonces quiero el segundo video, que era el del fusor. Es decir, era esta forma como de estrella que podíamos ver que se iba poniendo de un color morado. Bueno, lo que estábamos viendo ahí en realidad era plasma, el plasma como el que está hecho de las estrellas. Ahí lo que estábamos haciendo era tomando un gas y haciendo los cambios de estado de la materia que conocemos. Recordemos los estados de la materia. Tenemos el sólido, líquido, gaseoso y plasma. El ejemplo más sencillo de saber qué es plasma es, imaginen un cubo de hielo. Si yo lo caliento, se pasa a líquido. Si yo caliento ese líquido que nosotros llamamos agua, se hace vapor de agua o un gas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo sigo calentando el gas? Bueno, se transformaría en plasma. En ese particularmente lo que estábamos haciendo era buscando una forma en que se pudiera replicar el reactor que usa Iron Man en el pecho para energizar su traje, el famoso reactor de arco, que es un elemento de fricción, pero hay una alternativa que son los sistemas de fusión para poderlos utilizar. ¿Y qué es lo interesante de esta disciplina? Que también es un área interdisciplinaria. Tenemos que conocer de física, tenemos que conocer de química, tenemos que conocer de ingeniería para poder construir todos estos elementos. Y entonces ahora sí, ¿qué es la robótica? Bueno, la robótica, antes de empezar, quiero que vean esta imagen y me ayuden en los comentarios que poniendo qué robots ustedes reconocen de ahí. Para soplarles, uno de mis grandes favoritos es R2-D2, el que sale en Star Wars, que está aquí abajo donde estoy moviendo el mouse. Pero vean que hay otros más. Por ejemplo, aquí está C-3PO. Y por aquí está Eva de Wall-E. Y también por ahí anda Wall-E también escondido.
También podemos ver otros que son de series todavía más viejas. Tal vez la gente más mayor, los papás, puedan reconocer varios de ahí. Y vean que sí, efectivamente, como dice Marisela, ahí está Eva. Y hay otros más. A ver, por ejemplo, si alguien lo reconoce, es de una película. Y es de la película de Planeta del Tesoro. Y el de por aquí, el robot que andaba limpiando todo el rastro que dejaba Wall-E de suciedad, ¿verdad? Cuando iba avanzando. Y por aquí tenemos el robot que salía en Flower, la película. Y efectivamente, José nos recuerda que por ahí está Robotina, de los supersónicos. Y es que los robots, nosotros los hemos imaginado durante mucho tiempo. Y vean que son demasiado comunes a nosotros, porque incluso están los de Matrix, los que son malos. No solo son buenos, sino que hay malos entre comillas. Y todo esto es porque ya está en nuestro imaginario, en nuestro ideario como sociedad. Y entonces, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, resulta y sucede que esa imagen que estamos viendo en pantalla es uno de los primeros sistemas automatizados que existieron en la humanidad. Y es que resulta y sucede que los griegos querían en sus templos, donde tenían a sus dioses, simular o que se sintiera esa parte de magia, esa impresión de que hay algo que no sabemos nosotros y que nos impresiona mucho, que no tenemos una explicación. Entonces lo que ellos quisieron hacer era que las puertas del templo se pudieran abrir y cerrar de forma autónoma. Y para eso, entonces lo que hicieron fue crear este sistema de contrapesos con cuerdas que lo que hacían era llenar un balde, que este balde lo que hacía era bajar y hacía rotar las puertas y por lo tanto se abrían como si fuese el Dios que las estaba abriendo. Esta idea tan sencillo realmente es lo que nos motiva a querer poder ir avanzando y entender que la automatización, a que las cosas empiecen a trabajar por sí solas, beneficiándome a mí. Y entonces nosotros podríamos decir que esto entonces es el arte de dirigir o de gobernar. Y eso nos lo dijo un filósofo muy famoso que se llama Platón. Entonces vean cómo la robótica tiene también parte de historia. Platón fue uno de los que primero nos dice que es el arte de dirigir o gobernar. Y de hecho que hasta el día de hoy, cuando yo hablo de control o automatización, nosotros decimos que es el gobernar las funciones de un sistema. Entonces vean cómo desde hace muchos años estábamos hablando de esto. Ahora, la cibernética surge de una palabra griega, porque los griegos fueron los que la empezaron, pero vean que para 1948 es que ya la utilizamos o la tenemos más tangible. Y esto también otros autores nos dicen que la cibernética es el arte de asegurar la eficiencia de una acción. Vean que seguimos hablando de acciones. Empezamos a querer manipular, controlar las diferentes acciones de un sistema. Y aquí quiero aprovechar esta pregunta de Mari, ¿dónde puedo llegar uno estudiando STEM o robótica? Bueno, el STEM es una metodología. Entonces, como metodología, realmente donde haya un profesor que la esté aplicando, ahí vas a aprender de STEM. Si vos quieres integrarlo para vos mismo o para vos, lo que tenés que hacer es empezar a hilar, o sea, conectar todos los conocimientos de diferentes áreas. Por ejemplo, estamos viendo que de la robótica, en la parte de historia de conocimiento, de dónde sale el término de la robótica. Por ejemplo, para los ojos de Unicle teníamos que entender de biología y de cómo se comportan los ojos de un humano. ¿Y dónde se puede estudiar robótica? Bueno, la carrera por excelencia que tiene robótica, o que su área de conocimiento más conocida es la robótica, se llama ingeniería en mecatrónica. Sin embargo, para trabajar en robótica, no necesariamente hay que ser solo ingeniero mecatrónico. Puedes empezar
desde otras áreas de conocimiento como ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería en computación o en programación, en automatización, y de ahí empezar a partir hacia ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ya ahorita vamos a ver cómo es que está compuesto un robot, y entonces vas a ver que hay muchas áreas de conocimiento que tenemos que conocer para poder entonces desarrollarlo aún más. Y es que entonces, ¿qué disciplinas tiene la cibernética? Bueno, dentro de las disciplinas que podemos encontrar dentro de la cibernética, por ser algo tan interdisciplinario, es decir, que tiene muchas áreas de conocimiento, están las teorías de control automático, está la informática, la telemática, la robótica, la inteligencia artificial, el procesamiento de señales. Yo necesito que pueda ver, por ejemplo, entonces usamos visión por computadora. Yo ocupo que procese la información, es decir, que piense de alguna manera y que tome decisiones. Yo también quiero que, por ejemplo, pueda entender mi voz y entonces yo pueda hablarle al robot. Y entonces muchos de ustedes a lo mejor conocen a Siri, o a Google, o a Alexa. Espero que no haya activado ninguno cuando dije esas palabras. Pero todos esos, cada vez que ustedes dicen esas palabras para estos asistentes virtuales, están interactuando con una inteligencia artificial. Y es que Gaby les va a explicar entonces, ella es experta en la parte de filología, entonces que nos hable de dónde sale la palabra robota. Wow, y es que esto es importante porque es que vean que en un principio les pusimos esta imagen que tiene un montón de robots que no existen, porque es que no existen. Están en las películas, están en nuestra imaginación, están en lo que nos gustaría, están en nuestros anhelos, pero no existen, al menos no todavía. O tal vez existen, pero no son exactamente esos, son otros. ¿Y qué es lo importante que ustedes sepan aquí? Que es que normalmente la literatura y las películas y los poemas se vuelven inspiración para después la realidad, para convertirlo en ciencia, para convertirlo después en tecnología y en ingeniería. Y es que entonces el robot como tal, o la idea de un robot, viene de la palabra robota. Y no, irónicamente no viene de los griegos, como estábamos hablando de la cibernética. Este viene más bien del lado de la URSS, o lo que conocíamos la URSS, Rusia, digamos, por ese lado. Y apareció en una obra de teatro en 1920. La escribió Karel Čapek. Y es muy interesante la obra de teatro porque es lo que se imaginaba es una serie de humanoides, robotas, que realizan trabajos que los humanos no queremos realizar porque son repetitivos, aburridos, peligrosos. El pequeño problema es que en la obra de teatro los robots se rebelan en contra de los humanos y toman el control. Y desde la misma concepción de los robots como nos los imaginamos, son malos y algún día nos van a aplicar lo que nosotros les aplicamos a ellos. Que si algún día les interesa saber más de ese tema, pueden ir a visitar nuestro sitio web y buscar nuestros programas de Ciencia a los ñoños sobre Hulk, que hablamos de eso largo y tendido. Y es que el robot, aunque ustedes vieron que en 1920 fue cuando apareció la palabra y apareció la idea en la literatura, desde entonces hemos tratado básicamente y consistentemente de hacer esa idea. Un aparato, una máquina, un equipo que haga tareas difíciles y repetitivas por nosotros. Y es aquí donde Jaime nos va a explicar las definiciones de robot que tenemos en la actualidad. Y es que, vieran qué curioso, porque es que todavía no nos hemos llegado a poner de acuerdo en describir o definir la línea que divide a una máquina de un robot. Entonces, por ejemplo, si uno pudiera ver cuántos robots hay en los diferentes países, Japón es uno de los que siempre sale con un número mayor de robots. Y es porque ellos tienen la concepción de que un robot es toda aquella máquina que realice tareas repetitivas de forma autónoma. Entonces aquí integra todo un montón de máquinas que, por ejemplo, una lavadora automática de las que ustedes tienen en sus casas, califica como si fuera un robot. Entonces, tal vez uno no se imagina un robot como una lavadora automática, ¿verdad? Uno no pensaría que donde está lavando y echando la ropa todos los días, eso es un robot. Bueno, entonces está la definición que usamos nosotros más acá del lado de Occidente.
Y es que la definición que nosotros utilizamos en este lado divide y estipula que un robot tiene que tener una capacidad de toma de decisión. Es decir, ya no basta con que yo le eche la ropa, le eche el agua, le eche el jabón y la ponga a trabajar la lavadora. Sino que ahora también la lavadora debería ser poder capaz de, por ejemplo, definir qué tan sucia está la ropa y si tiene que seguir trapeándola o no. Ah, que sería muy bonito eso, ¿verdad? Bueno, justamente esas dos definiciones son los que nos dictan qué podemos considerar un robot y qué no. Y es que vean que también es muy interesante porque de este lado del mundo de Occidente, los primeros tres robots, digamos, fueron estos que tenemos en pantalla. Y es importante porque vean que son básicamente lo que hemos estado tratando de desarrollar los últimos 50, 60 años. Y el Unimate era un brazo industrial. Yo sé que en la foto no parece mucho un brazo, pero era un brazo industrial que manejaba metal pesado y caliente de un lado al otro. Su tarea era relativamente sencilla, pero era fundamental para evitar que el personal en la fábrica se viera lesionado, tuviera heridas o alguna de estas lesiones por trabajo. Y luego tenemos a Electro y a Sparco. Estos más bien fueron como desarrollos tecnológicos que se presentaron en la Feria de Nueva York en 1939 y en 1940. El humanoide no hacía mucho, tenía una serie de frases grabadas que era lo que repetía. Y Sparco podía ladrar, sentarse y traer la bola. Y ahí les dejo de tarea para que nos vayan poniendo en los comentarios de aquí al final del programa cómo murió Sparco, porque irónicamente Sparco tuvo un final lamentable, pero hasta cierto punto esperado.